Juan Jaime, Jazmín ahorita nos daba varias pistas importantes. El tema de la especialización, el tema de las funciones adicionales que conforme se va desarrollando el Estado Constitucional de Derecho se requieren y a lo mejor ya no encajan en esa triple función estatal, legislativa, ejecutiva y judicial, sino que se requieren nuevas formas de vertebración, por decirlo así, del Estado Constitucional de Derecho. ¿Por qué? ¿Cómo se justifica el surgimiento? ¿Cuándo dices, requiero acuñar moneda a cargo de un órgano autónomo o necesito organizar un proceso electoral o necesito a alguien que me garantice el acceso a la información, que es un derecho humano? Cuéntanos. Sí, creo que tiene que ver con esta idea de generar una diversificación del poder. No diría yo propiamente una descentralización como tal, porque justamente los primeros inicios de entender una administración pública distinta se dieron a través de figuras administrativas que no tenían propiamente autonomía constitucional. Los famosos órganos descentralizados o las desconcentraciones administrativas, que a final de cuentas eran también labores especializadas de la administración pública, pero que de alguna u otra forma guardaban un vínculo con alguno de los tres poderes del Estado, principalmente con el Ejecutivo. A lo mejor jerarquía. Alguna especie de jerarquía, así es. De hecho, funciones tan especializadas como organizar una elección, en su inicio se dieron a cargo de dependencias que formaban parte de alguna Secretaría de Estado, Secretaría de Gobernación, etcétera. Y este es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, la idea de organizar unas elecciones donde nadie tome parte de ellas, formando parte de aquellas personas que finalmente van a integrar una elección o un cargo público ejercido democráticamente dentro del propio Estado. Entonces el cuestionamiento de la Constitución o que da el constituyente para introducir este tipo de organismos es justamente esta. No solo en función de las cualidades súper especializadas o de las labores que se tienen que dar, sino de este ejercicio de diversificación del poder público. Y entiende entonces la Constitución que a la par de estos tres poderes, hay otros que deben estar con la misma jerarquía frente a ellos. La misma jerarquía. Es la misma jerarquía constitucional la que tienen. Forman parte del mismo nivel constitucional. O sea, déjame preguntártelo así porque quienes te están escuchando a lo mejor pueden tener esta duda, Juan Jaime. Los consejeros del INE, te pongo un caso, ¿son empleados del presidente de la República? No, por supuesto que no. ¿El titular de la CNDH es un empleado del Senado de la República? No, tampoco. Cada uno tiene sus procesos de selección, pero nadie jerárquicamente depende de otro poder. Una vez que son electos a través de la participación de diversos poderes, todos estos, los titulares de los organismos constitucionales autónomos tienen distintos procedimientos de selección. Pero ahora, sin pormenorizar alguno, de manera general participan diversos poderes, ya sea el Senado, ya sea un comité especializado de evaluación, ya sea el presidente de la República que puede elegir de él los que elige el Senado, etcétera. Hay una mezcla justamente de participación, como también la hay, por ejemplo, para la elección de ministros en la Corte. Es correcto, es correcto. Además, son órganos que no se eligen a través de elecciones populares, eso es cierto, no, pero sí tiene una participación democrática a través de la intervención indirecta de otros órganos de Estado. Pero una vez que se agota el procedimiento de selección de cada uno de los titulares, estos fungen como titulares de los organismos constitucionales autónomos a la par que los titulares de cualquier otro ente de poder público, tanto el titular del Ejecutivo, los titulares del Poder Legislativo, entiéndase diputados, diputadas, senadores, senadoras, y también ministros y ministras de la Corte, es decir, son cabeza de ese órgano que se encuentra de manera transversal en la diversificación del poder público a través de la Constitución, pero que se ubican jerárquicamente igual, con autonomía plena constitucional de gestión presupuestaria para determinar y para ver por sus resoluciones, etcétera. Y otro ejemplo, por ejemplo, es que no solo participan en la defensa de derechos humanos y en la gestión, sino que tienen especificidades dentro de la propia Constitución. Por ejemplo, pensemos en un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que también se pensó como un órgano constitucional, porque no solo vela, digamos, de manera abstracta a través de la garantía de los derechos de acceso a la información pública, sino que revisa resoluciones. Tan es así que la propia Constitución le dio en el artículo 6º la calidad de inacatabilidad a las resoluciones del INAI. Es decir, el INAI defiende y revisa las determinaciones de otros entes del poder público, por ejemplo, pensemos del Poder Ejecutivo y sus secretarías, cuando estos dicen no vamos a dar una información.
Entonces es un ente que materialmente incluso realiza funciones jurisdiccionales sobre las determinaciones de otro ente, lo que nos da la idea de que claramente pues tiene cierta lógica que sea un organismo aparte y jerárquicamente igual situado frente a los otros entes del poder. Tenemos también, por ejemplo, como ya mencionaba Jazmín, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública tienen también facultades dentro de la lógica constitucional expresas para la defensa misma de la Constitución. Son entes que incluso se encuentran legitimados para poder promover acciones de inconstitucionalidad. Y de ahí que, por ejemplo, en últimos años también se haya elevado el número de acciones de inconstitucionalidad porque ha habido una defensa proactiva a través tanto de la Comisión Nacional y las comisiones estatales, porque decía también Haas, esto se replica orgánicamente a través de los estados, pero tienen esta legitimación para poder promover incluso acciones en defensa del orden constitucional. Entonces también son órganos legitimados de defensa, lo cual nos vuelve a hablar de la lógica de la igual jerarquización frente a la idea de la Constitución en este tipo de organismos. Pues ahí está el tema. Y justamente en esto te pregunto, Jazmín, porque lo que decía Juan Jaime es importantísimo. ¿Cómo aseguramos esa paridad de rango? Lo que aquel famoso profesor español Manuel García Pelayo en su momento definió como paridad de rango. Bueno, cuando los órganos están a nivel constitucional. Y esto me parece que suministra una protección, una garantía, déjame ponerlo así, para el correcto funcionamiento. Porque y me encantó que Juan Jaime dijo, bueno, no es propiamente una descentralización. Sabemos que en la administración pública obviamente hay centralizada, descentralizada, órganos desconcentrados, pero no es eso, ¿verdad? Es algo cualitativamente diferente. Y donde veo yo, y ahí es donde viene la pregunta de Jazmín Monilla, donde veo yo un tema absolutamente toral es que estos órganos tienen rango constitucional y tienen un ámbito de autonomía también constitucionalmente garantizado. Coméntanos, por favor. Fíjate que esto es importantísimo por varias razones. Juan Jaime ya mencionaba una, que esta autonomía les permite incluso defender sus funciones constitucionales ante la Suprema Corte, ¿no? En caso de que se sientan, por una parte, invadidos en su competencia, en cuyo caso el propio artículo 105 de la Constitución les permite promover controversias constitucionales para defender la competencia que la propia Constitución les dio. La vía de las controversias. De las controversias constitucionales y, por otro lado, acciones de inconstitucionalidad en las que incluso pueden, bien lo comentaba Juan Jaime, defender la protección o la tutela de los derechos humanos cuyo su objeto constitucional la obligación les obliga a reconocer, a proteger, a garantizar al cumplimiento de las obligaciones generales en materia de derechos humanos, que recordemos que el artículo 1 constitucional obliga a todas las autoridades del Estado mexicano, incluidas, por supuesto, los órganos constitucionales autónomos. Entonces, lo primero que tenemos que saber de los órganos constitucionales autónomos, que las personas posiblemente pueden escuchar la acepción OCAS, ¿no? Normalmente se les llama OCAS cuando quieres abreviar. El acrónimo, ¿verdad? Exacto, cuando quieres abreviar y no decir el nombre completo, decimos los OCAS, ¿no? La creación primero está dada por el poder reformador de la Constitución. Entonces, todos estos órganos se encuentran en diversos artículos de la Constitución, pero todos están reconocidos orgánicamente y desde su nacimiento por la Constitución. Ahora, es importante mencionar que la Constitución, pues técnicamente, bueno, coloquialmente diremos, constituye únicamente las bases, ¿no? Las bases orgánicas de creación de estos órganos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la Constitución? ¿Cómo operan? ¿En qué momentos? ¿Qué días trabajan? ¿Qué días no? ¿Cuándo son sus periodos vacacionales? Eso no lo vamos a encontrar en la Constitución. ¿Qué sí vamos a encontrar? Su denominación, su integración, o sea, qué tipo de personas los integran, cómo se va el proceso básico de elección, quiénes participan de este proceso. Bien lo decía Juan Jaime, en algunos casos será una propuesta del Senado que deberá ser ratificada o que podrá ser vetada por el Ejecutivo. En otros casos será designación del Ejecutivo y ratificado por el Senado. Hay distintos procesos de selección. Y esto es lo que vamos a encontrar en la Constitución. ¿Cuántas personas los integran? Es muy frecuente en órganos como el INAI, como COFESE, como IFT, que más o menos provienen de los años 2012, 2013, 2014, por ahí más o menos encontramos su creación constitucional, IFT y COFESE del 2013, por ejemplo, en disposiciones transitorias, como estos temas quizás no son propiamente
naturales de una constitución, en disposiciones transitorias constitucionales se previó el procedimiento de designación escalonado, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a garantizar que las personas que integren, comisionados, comisionadas que integren estos órganos, para que no se queden vacantes las plazas, escalonadamente van a ir saliendo, de manera que conforme van saliendo, escalonadamente también se van incorporando nuevas personas hasta integrar el pleno de estos órganos. Las cualidades que deben revestir para poder llegar a este tipo de cargos, el tiempo de duración del cargo, todas estas bases son las mínimas que vamos a encontrar en la Constitución y por supuesto la Constitución también en estos casos prevé alguna línea por ahí, algún párrafo en el que arroja al legislador ordinario la obligación de regular técnicamente a estos órganos. Y ya la estructura orgánica, las funciones más a mayor detalle, quizás también el procedimiento técnico de selección, lo vamos a encontrar en las legislaciones que los regulan. Pero sí la Constitución prevé una base a efecto de que se les reconozca esta autonomía técnica de gestión y, por supuesto, su carácter autónomo frente a los otros poderes y la jerarquía que tienen al mismo nivel que Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Y otra característica que me gustaría aportar en relación con lo que comentaba Juan Jaime, la importancia de estos OCAS permea al mundo globalizado en el que vivimos. Estos OCAS actualmente tienen la función constitucional no solo de proteger los derechos a nivel nacional, sino de ser representantes del Estado mexicano en las materias de los derechos que protegen. Entonces, por ejemplo, el INAI es el encargado, es el órgano encargado de, a nivel internacional, verificar los temas que tienen que ver con los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. La CNDH permea en las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, también tienen una función internacional o de representación internacional, por así decirlo, del Estado mexicano en la materia de su competencia. Y esto es importante porque vuelvo a lo que comentaba hace un momento. Sería imposible entender un Estado constitucional de derecho en el que todo el poder se concentre en solo 3 funciones estatales de hacer leyes, ejecutarlas e interpretarlas. Ya no estamos en aquella visión de 3 funciones estatales por 3 poderes distintos. Es mucho más complicado. El entramado constitucional, el entramado de funcionamiento de un Estado es mucho más complicado que eso. Y entonces esto hace que los OCAS tengan una función específica y que la Constitución les dé su regulación a efecto de que permee en todo el Estado y en todo el funcionamiento nacional e internacionalmente. Que no es poco, que no es poco.